Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Leo la palabra y lo hago a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendita es su palabra. Gloria a Dios. Ya hemos orado por la palabra. Que Dios nos ayude. Yo quería poner como título a este mensaje, para que podamos situarnos, si no hay renovación, oye esto, no hay transformación. Ese es el título del mensaje de hoy. Si no hay renovación, no hay transformación. La transformación es la mutación, el cambio de forma que Dios nos va dando, aunque somos nosotros mismos, pero nos va dando la imagen del Hijo, hasta que Cristo se ha formado en todos y en cada uno de nosotros. Ese proceso la Biblia lo llama transformación. El apóstol Pablo, en la epístola de Romanos, después de haber hecho una exposición teológica, oye esto, desde un punto de vista jurídico, dejando claro la sentencia que Dios ha dado a la humanidad favorable a causa de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el desarrollo que Pablo hace en la epístola de Romanos. En Romanos, cuando tú lo lees con una mente religiosa te quedas así, pero cuando lo lees con una mente, digamos, de jurisprudencia, o sea, una mente de letrado, una mente de una carta judicial, te das cuenta que eso es una sentencia favorable que hace el juez supremo de toda la tierra en favor de la humanidad a causa de los méritos de Cristo. Esa sentencia se llama justificados por la fe. Eso es toda la temática que tú vas a ver en el desarrollo de la epístola de Romanos hasta el capítulo 11. Pero cuando empieza el 12, dice el apóstol, así que es una forma de enlazar todo lo que ha venido desarrollando desde el capítulo 1 para llevar ahora a cabo esa sentencia que Dios ha dado acerca de la humanidad en aquellos que se han apropiado de esa justificación por medio de la fe. Les está invitando ahora a hacer un traslado de esa justificación técnica, digamos, que está registrada ahora mismo en los anales celestiales. Si tú vas al cielo, oye esto, y te metes en lo que era la fiscalía, que es donde se registra cada error que cada ser humano comete en un acta que estaba siendo escrita en contra nuestra en base a los decretos que Moisés dictó. Si tú fueras allá personalmente, te das cuenta que esa fiscalía está cerrada y que todas las actas de decretos han sido anuladas. Y que la fiscalía se ha convertido en un lugar llamado el trono de la gracia, para que todo aquel que llegue halle gracia y misericordia para el oportuno socorro. Yo no sé si yo me explico en este momento, pero eso es lo que está establecido ahora mismo. Eso es lo que la Biblia llama, y oye esto y aprende el lenguaje de Dios. Dios no habla inglés, francés ni alemán. Dios habla el lenguaje del Espíritu. Cuando tú has sido justificado,
por medio de los méritos de Cristo, ahora mismito allí en ese lugar, el acta ha sido anulada. Y todos los pecados de la humanidad han sido sacados de la memoria de Dios. Imagínate, cogerla del disco duro y sacárselo. Dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El apóstol está desarrollando todo eso. Pone a la humanidad desde el principio, sin ley, y dice que sin ley está condenada. Después pone a la humanidad con ley, el pueblo judío, y dice que con ley está condenado. Y luego pone a los gentiles juntamente con los judíos, sin ley, también están condenados. Y a todos los encierra bajo pecado, mostrándole que la única salida es la fe en Jesucristo. Después de todo ese desarrollo que Pablo hace, llega al versículo 1 del capítulo 12. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a rogarle a la iglesia y le dice: os ruego, hermanos míos, y pone una base por las misericordias de Dios. ¿Qué está diciendo? Que ofrezcamos, oye esto, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué está queriendo decir el apóstol cuando dice: os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Le está diciendo que esto que ya os he desarrollado en la parte técnica y que en los registros celestiales está allí, vamos a trasladarlo a otro nivel. Vamos a hacer un traspaso. Oye esto, una mudanza. Vamos a trasladar lo que Cristo ha hecho. Pero ya lo vamos a sacar de ese lugar que está como en secreto. Y lo vamos a exponer públicamente. Y ahora resulta que los papeles donde van a ser escritos esos registros de lo que Cristo ha hecho en favor de la humanidad, esos papeles son nuestros cuerpos ofrecidos en sacrificio vivo. Cartas abiertas, dijo el apóstol a los Corintios. ¿Qué sucede? Que para que haya un traslado a otro plano, a otro nivel, a otra dimensión, nosotros tenemos que ser procesados en lo que la teología ha definido como la santificación, que es llevar a la práctica eso que está allí contenido, llevarlo a la práctica en tu diario vivir en este cuerpo, ofreciéndolo en sacrificio vivo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Salgamos de la justificación, que no podemos salir, pero vayamos a un plano mayor, vayamos a un plano visible, donde toda la humanidad sepa que Jesucristo ha dado su vida por ellos. Dice la Biblia: téngannos los hombres por administradores de las cosas de Dios. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Qué sucede? Vamos a trasladar, oye esto, una información, un conocimiento. Dios lo ha plasmado en lo que nosotros llamamos la Biblia. Aquí está contenido en papel. Pero en papel esto no tiene la virtud final. La virtud final del propósito y proyecto de Dios es que el último papel donde sea escrita la historia de Dios sea tu corazón. Para eso tienes que atravesar un proceso. La Biblia lo llama la santificación. Es pasar a la práctica esa sentencia favorable que es firme e irrecurrible y hacer la práctica a través de un sacrificio vivo. Ustedes sabéis que cuando el judío, el israelita llegaba al templo con una ofrenda animal, ya sea toro, becerro, ya sea macho cabrio, ya sea
oveja, ya sea palomino, había un sacrificio en la puerta donde el levita desangraba la ofrenda, desangraba el sacrificio y se separaba. Para una parte iba la sangre y para otra iba el cuerpo. ¿Sabes eso? Cristo se ha ofrecido a sí mismo y su cuerpo y su sangre fueron para un mismo sitio, la cruz del Calvario. De la misma forma, el apóstol nos invita ahora a nosotros, igual que el maestro, estando en vida de la carne, a hacer un sacrificio vivo. Y es como si cogieras al animal sin degollarlo, sin sacarle la sangre, con su vida, oye esto, y tirarlo a la parrilla. Por eso dice, yo os ruego que hagáis esto. Porque cuando nosotros tiramos los filetes a la parrilla, lo hacemos con alegría y gozo. Y a huerta y huerta. Ahora, cuando tú te das cuenta que el que va para la parrilla eres tú, ahí el gozo se te va a los tobillos. Y entonces él te dice, yo te ruego que hagas esto. Dice 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armémonos nosotros de ese mismo pensamiento. La iglesia le está huyendo al sacrificio de presentar sus cuerpos como vivos de entre los muertos y decirle a Dios, ellos no te buscan porque no te conocen, pero yo estoy aquí en virtud de ellos para sacrificar mi vida para que ellos te conozcan. Ese es el rasgo que te distingue y te hace igual a Cristo. La Biblia lo llama la santificación. Si el medio para la transformación no es la renovación de nuestro entendimiento, en entender el propósito que Dios tenía y tiene contigo en esta tierra cuando te anticipó la salvación en carne. Si el medio no es que tú te vayas renovando continuamente en visualizar ese proyecto que Él tenía y tiene contigo, si el medio no es que tú te vayas renovando continuamente, entonces tú no estás caminando en la legalidad de Dios. Porque el medio, ¿qué es un medio? El medio puede ser un coche, un vehículo. Si el vehículo no es que tú te renueves diariamente entendiendo el proyecto de Dios, si ese no es el medio, el Espíritu Santo no está trabajando en tu vida. No es el Espíritu el que guía tu vida hacia el propósito de Dios. ¿Por qué tantos hermanos en la fe, pastores, ministros, iglesias enteras, concilios, están apartados del propósito eterno de Dios? Porque no están siendo guiados por el Espíritu. Porque si tú a mí me das la opción de presentar el proyecto de Dios de una forma virtual y de una forma real, la carne va a querer salvar su pellejo y va a preferir que le pongan a la gente una pantalla en una película antes de que yo sea el actor principal de esa película y no tener una pantalla, sino que mi vida sea lo que la gente tiene que mirar. Yo creo que me estoy expresando con claridad. Entonces la obra, al no ser legal, no está dirigida por el Espíritu, porque cuando el Espíritu es el dueño, el amo de la obra, el capataz, el perito, ese no se equivoca, ese te revela a Cristo y a Cristo crucificado. Si nuestra unión con Cristo no es por el Espíritu, entonces te vi decir, como me dijo un puertorriqueño mío hace muchos años, me dijo, no te vistas porque no te vas. No te vistas porque no te vas. Y yo, bueno, pero es que, vamos un momentito a Efesios capítulo 4, un momentito nada más.
versículo 22. Y vamos también allá a Colosenses. Esto es una pasada. Efesios 4, 22. Y Colosenses 3, 9. Dice la palabra allí. Efesios 4. Viene desde el 20 mejor, para tener un poquito de más recorrido. Dice, Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién te enseña a Cristo? El Espíritu. Si en verdad le habéis oído, parece que lo está dejando como entre comillas o ahí pendiente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en otras palabras, que si el Espíritu es el que está guiando tu vida, si Él es el que te está enseñando la verdad que está en Jesús, Él va renovando tu mente de manera de que te convence para que tú te desnudes. No que Dios llega y te desnuda. Que seas tú quien vaya rechazando en ti, aborreciendo en ti esa forma caída, ese traje viejo, porque la Biblia lo llama que es viejo, que te lo puso Satanás desde el comienzo a través de la cultura y tradición y todo el entorno que está envuelto, vistiéndote de ira, de enojo, de arrogancia, de altivez, de soberbia y de un montón de cosas que no armonizan con el carácter ni con la vestimenta de Dios. Y conforme te vas renovando en el propósito que Él tiene contigo y tú empiezas a entenderlo, cada mañana te presentas y le dices, Señor, aquí estoy, mi vida es un sacrificio vivo. A lo mejor yo no sé desvestirme, pero tú sí sabes. Te doy la autoridad y la autorización. Ahí voy para la parrilla. Y ese día Dios va a tratar con tu altivez, con tu arrogancia, con tu soberbia, con tu impotencia, con tus frustraciones y con todo ese traje que traemos. Y te empiezas a desnudar de esa manera antigua de proceder y de hacer las cosas antes de vestirte del nuevo. El Espíritu Santo de Dios jamás, y oye esto, jamás te va a vestir de Cristo sin desnudarte antes de la vieja criatura. Dice la Biblia que cuando lleguemos al trono de la gracia, cada vez que nos acerquemos, lo hagamos lavados los cuerpos con agua pura. Y allí es donde tú vas a encontrar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Ahí Dios te va a vestir. Pero eso de vestirte de nuevo sin quitarte el viejo, esto lo hacemos nosotros, tú sabes, de vez en cuando. De esta racha que te coge que parece que está peleada con la ducha una semana y te trabaja el zum zum. Pero eso es, tú sabes ya, no voy a decir ni las palabras. En la parte externa algunas veces cae uno en eso, pero en el espíritu es imposible. Dice, despojado del viejo que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Mira, en ti hay un patrón de pensamiento a la hora de entender a Dios. Y ese patrón de pensamiento lo traemos desde niños. Y muchas veces, si tú no eres renovado por el Espíritu en el entender a Dios, tú sigues viendo a Dios como cuando a lo mejor lo veías desde niño. Hay gente que veía a Dios desde niño muy bueno, porque Dios es bueno. Y resulta que están en el Evangelio, como no se han desvestido del viejo, hacen, como yo dije la otra semana, hacen más énfasis en que Dios es bueno y no conocen que Dios es justo. Entonces Dios es tan bueno que no castiga. ¿Sabes lo que es eso? El traje viejo. Que te enseñaron cuando tú rezabas Ave María purísima, sin pecado concebida. Hay otros que desde niño tienen que Dios, todo lo contrario, Dios te castiga, y como te vea en un salto fuera de tono, ahí te viene el castigo. Y están en el Señor y todavía andan con esos prejuicios de miedos y de temores. Donde Dios te castiga, pues no hay menos. ¿Qué es eso? Es el traje viejo. Conforme a la cultura, conforme a la tradición, conforme a la enseñanza de los padres, conforme a todo eso que se queda ahí impregnado, tenemos que venir al agua pura de la palabra. ¿Sabéis cómo Jacob arrebató la bendición del primogénito para ser escogido? Él sabía que había un llamado en su vida. Se puso vello en los brazos para engañar a Isaac, su padre, haciéndose pasar por Esaú. Porque su nombre así mismo lo delataba. ¿Sabe quién era? Jacob. ¿Sabe lo que significa? Engañador, suplantador. Desvestidos del viejo hombre, dice que está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Y sabéis lo que le pasó a este muchacho? Que Dios lo envía a casa de Labán, que era su tío, porque la cultura en Oriente Medio era que las familias quedaran, no se mezclaran, sino siguieran en ese orden puro. Y claro, allí tuvo que ir él en busca de Rebeca. Pues estuvo 20 años en casa de Labán, y cuando venía de vuelta, supuestamente ya bendecido por Dios y 20 años de creyente y gloria a Dios y aleluya, dicen por ahí. Y cuando ve que su hermano Saúl viene con un séquito a recibirlo, ya empieza a trabajar en la mentalidad del viejo hombre otra vez. Y dijo, no, yo le voy a hacer una ofrenda, yo le voy a preparar aquí, los niños para allá, los niños para acá, en las triquiñuelas. ¿Cómo tú te conduces en tu vida? Renovándote en el espíritu de tu entendimiento diariamente para ser vestido del nuevo hombre, o todavía tú andas con tus triquiñuelas para arrebatar la bendición de Dios, para pagar menos aquí, para allí que no me coja esto, para allá lo otro, que el viejo hombre está viciado, que no tiene solución, que hay que crucificarlo, que cuando tenemos que pagar hay que pagar. No, ¿qué me toca? ¿Pagar? Sí, pues párate de sacar la bolsa de pagar, de sacar la chica, como dice el Levítico. No tendrá en un mismo corazón bolsa grande y bolsa chica, no tendrá pesa grande y pesa chica. Hombre, pero es que ahora me toca pagar, sí, la chica. Ah, me tienen que devolver, sí, y le saca el saco para que te lo llene. Eres viejo hombre. Y llega Jacob y empieza con todas las triquiñuelas y mete a la familia por un córner y hace así 4 movidas, y de momento él se empieza a dar cuenta que han pasado 20 años. 20 años. Desde que Isaac le dio la bendición del primogénito. Y se está acordando que lo hizo con unos vellos puestos aquí. Y está mirando para adentro, se está dando cuenta que él sigue siendo un suplantador y un engañador. Que legalmente no ha recibido nada todavía. Y dice la Biblia que va a un lugar, esa misma noche se encierra en un lugar que se llama el vado de Jaboc. No de Jacob, sino de Jaboc. Y dice la Biblia que luchó un varón con él toda la noche, en Peniel. Cuando él entendió que después de 20 años
no había sido procesado su corazón, seguía siendo el mismo. Esa noche él entendió, ¿ve? Ahí Dios trabajó. Empezó, 20 años después, empezó el proceso de renovación en el entendimiento. Empezó el ofrecerse en sacrificio vivo. Y esa fue la primera vigilia que Jacob se pegó de creyente toda la noche. Hay hermanos que van a hacer una vigilia y dicen, bueno, hasta las 11. Después de las 11 se come 6 filetes y se acuesta feliz como una perdiz. Hasta las 2, hasta las 3. O un ayuno, dice, a las 12 tengo que cortar. ¿Saben los mareos que me dan, hermano? No solo de pan vivirá el hombre, dijo Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se mete Jacob a orar y dice que aparece un varón, que todos sabemos que en teología eso fue una teofanía, que es la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dice que le dice ese varón que estaba peleando con él, suéltame, y Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. No te soltaré si no me bendices. No te soltaré hasta que raye el alba. Cuando tú te des cuenta que en tu corazón todavía tú no estás desvestido del viejo hombre, te toca ser consecuente y empezar a meterte con Dios. Y decirle, yo todavía tengo toda la cara de mi primer padre. Y yo quiero parecerme a ti. Renuncio a esta forma de vida. Renuncio a estas actitudes que tengo. Renuncio a este comportamiento que me sale. Te lo entrego. Y tú vas a ver a Dios metiéndote la mano y arrancándote eso. Y tú poniendo el grito en el cielo. Pero no hay forma y manera de que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y dice ahí, y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, porque el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Jesús dijo, no se puede vertir el vino nuevo en odres viejos, ni se rompe un traje nuevo para sacar un remiendo y ponerlo en el traje viejo, porque dice que eso no armoniza. Dios escogió como un referente a Jacob, ¿vale? Le permitió 20 años a Jacob, pero Jacob había sido llamado por Dios. Él era el escogido. Igual que en alguna parte de tu corazón tú sabes que Dios te llamó. La Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme dice que a su propósito. Tú llegas con un llamado de arrepentimiento, de perdón de tus pecados, de gratitud, se te levanta esa convicción de pecado y ese arrepentimiento gobierna la vida del nuevo nacido. Y tú te mueves en un primer amor, que eso es lo más precioso que le ha podido suceder a cualquier pecador arrepentido. No hay experiencia más grande que la salvación de un pecador. No la hay. Cuando eso gira en tu vida y se mueve, es como esa túnica de colores que le pusieron a José. Ese gozo, esa alegría, esa paz, esa inocencia, esa pureza que fluía de ti. ¿Por qué? Porque te visten exactamente de la misma vestimenta de Cristo. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero cuando eso se empieza a perder, ahora es que te toca a ti sacrificar. Y a ti te tiene que empezar a guiar ya no esas emociones que al principio te impulsaban, que era el espíritu. Lo que pasa es que eran unos vientos tan fuertes que te llevaban en un gozo y una alegría inigualable. En ese momento eres capaz de hacer pino. Te dicen tírate a un pozo y te tira. Porque es impresionante cuando el pecador arrepentido recibe en su corazón el amor de Dios. Dios derrama de su amor por el Espíritu Santo que te entrega.
Por eso Pablo en este capítulo hace un desafío y un reto a los que han conocido del poder de la justificación en su vida y ahora los invita a que se inmolen en un sacrificio vivo en favor de la obra de Dios. Si tú un día fuiste partícipe, oye esto, de ese primer amor, de esa bendita locura. Dice el libro de Cantares, que es un libro que está expresado, tú sabes, metafóricamente entre el amor del esposo y la esposa. Salomón con la tsunamita. Y dice Salomón, si el hombre dejare todos los bienes que tiene por este amor, de cierto le dirían que está loco. Pero es un amor que gobierna en ese momento más allá del entendimiento y se comportan como los enamorados. Dios está rogándote, oye esto, en esta hora, que te sacrifiques tú ahora, para que eso que tú un día recibiste que te hacía saltar como un corderito de la manada, le llegue también a otros que están amargados por el cautiverio del pecado. Esa es la invitación que Dios está haciendo. La transformación es el resultado continuo de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si la forma de entender a Dios se va renovando, un trato que Dios va teniendo contigo y tú vas creciendo ahí a los pies de Cristo por el Espíritu, se va desarrollando esa amistad de padre a hijo. Lo que pasa es que al principio es un bebé, después va creciendo, es niño, después ya se vuelve adolescente, entra en un estado como de una juventud hasta que entra a esa madurez. Y llega un momento, oye esto, que el Padre te dé capacitado para darte la herencia. Te va a cambiar el traje. Ahora vas a entrar en la empresa de Dios y le vas a servir como hijo que le sirve a Padre. Porque dice la Biblia que en lo que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Comportamiento como los pecadores perdidos que están afanados por qué comeremos, qué vestiremos, qué me va a quedar mañana cuando me jubile, si voy a tener un plan médico, si voy a tener un buen coche, una buena casa. Y todas esas son las cosas que gobiernan a las personas, que tienen miedo a la muerte, que son de un partido político, que son de un partido de fútbol, que tienen aficiones, tienen hobbies, les gusta el disfrutar. Pero eso es cuando eres niño. Cuando ya dejas de ser niño, te cambian el traje y ya dejas de ser niño. Dice el apóstol, cuando yo era niño, y muchos creen que es cuando Pablo era chico. No, se está refiriendo al proceso de madurez en el amor y en el propósito de Dios. Dice, cuando yo era niño, dice Pablo, pensaba como niño, juzgaba como niño, me comportaba como niño, era como niño en la fe, donde te mueven todas estas cosas, las emociones, los sentimientos, Dice, pero llegó el día donde dejé de ser niño. ¿Y de dónde dice eso la Biblia? Dice en 1 Corintios capítulo 13. Y ahora donde te mete, entonces, cuando tú dejas de ser niño, ¿qué es lo que va a gobernar tu vida? El amor a Dios. Y te empieza a dar una definición exacta y correcta, que solamente ese traje lo ha llevado una sola y exclusiva persona. De la misma forma que el perfume que le echaban a Aarón y a sus hijos era el aceite de la unción. Oye esto, de la misma forma, un solo ser en la tierra, en carne y hueso, ha sido ungido como lo ha sido ungido Jesucristo. El amor de Dios ha sido derramado sobre Cristo. Por eso es que Él dice, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, dice, porque me ungió Dios. Y te dice Pablo, el amor no es jactancioso, no tiene envidia, se goza de lo bueno, se goza de la verdad. Y esa definición es el traje que Dios nos quiere poner a nosotros, pero primero hay que entrar en un proceso legal. ¿Sabe cuál es?
desnudarse del viejo. Y para eso hay que ir cada mañana a la cruz a través de la oración. No que tú y yo oremos, nosotros oramos. Entra en un estilo de vida y seamos hombres y mujeres de oración. Dios no unge proyectos ni habilidades mías ni de ninguno de nosotros, ni iglesias, ni concilios, ni historias. Dios unge a hombres y mujeres de oración. Y entonces que la iglesia va a poder decir: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió Dios. Si la forma de entender a Dios no se va renovando continuamente en ese procedimiento diario hacia el proyecto eterno, donde todas las cosas nos ayudan a bien y donde Cristo es el todo y en todos, entonces se empieza a ver la transformación como el resultado de la obra del Espíritu. ¿Cómo puede ser que tú y yo hayan pasado los años por nosotros y en muchas áreas sigamos siendo los mismos? Porque no nos hemos desvestido del viejo hombre. ¿Sabes el eco del mensaje que le va a llegar al que te está mirando? No lo que tú dices, sino lo que tú eres. Tu comportamiento, tu actitud, tu conducta. Eso es lo que le llega a la gente que te está mirando. No lo vayas a mandar en la Biblia, no lo van a leer. No lo pongas a ver películas cristianas que no las van a ver. Ponte tú como referente, como dice Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y tú vas a ver cómo ese testimonio le llega. Cuando la obra la está haciendo el Espíritu en tu vida, llega un momento que en ti se forman unos rasgos, y no físicos. O los rasgos físicos tú los has heredado por el gen o el ADN de tus padres. Cuando yo me miro al espejo muchas veces y me veo las entradas, me acuerdo de mi padre y digo: voy a tener la herencia que me ha dejado mi hermano. Porque eso va en el ADN. Que en el día de la concepción, ahí va todo. Y el ADN de Cristo está injertado en tu espíritu. Donde ya ese comportamiento y esa personalidad se te haya adherido. Como que te la han soldado con un soplete en un sacrificio vivo. Tienes ese comportamiento. Y esa mansedumbre y esa humildad. ¿No dice el Señor en su palabra: aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón? Pero yo le digo a la gente: mira, aprende de Cristo, que Él es manso y humilde de corazón. Porque como me mira a mí, a la primera de cambio, estoy saltando, gritando, rompiendo el testimonio, defendiendo a capa y espada todo lo que yo hago. Y llega un momento que distorsionamos la imagen de Dios. Y resulta que tenemos dentro un Dios que es conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero el diseño no es ese. El diseño es que tú seas conforme a su imagen y su semejanza. ¿Cuáles son los síntomas y señales que distinguen que en tu vida hay una transformación? Acuérdate que yo dije: si no hay renovación, aquí no hay transformación. Entender el orden eterno, que Cristo sea el todo, que Cristo sea formado en mí, que yo me mueva en el reino de su justicia. Si esas cosas están continuamente circulando por mi mente, yo cada día camino con un propósito y con un proyecto, porque estoy colaborando con Dios en ese diseño que es eterno. Tú imagínate que a ti te ponen a correr una carrera de dimensiones eternas, donde dice: esto cuando acaba, es que esto es una carrera que no va a acabar. Bueno, esto se acabará el día de Jesucristo, sí, pero ya la maquinaria es eterna, y ahora tú llevas una pieza, pero que es de orden temporal.
No está preparada para el desgaste de lo eterno. No está preparada para entender el proyecto de Dios en una dimensión eterna. Yo le decía el otro día, creo que a Josué, ¿tú sabes lo que es que tú te pongas a intentar entender con una mente carnal que Dios no tiene principio ni final? ¿Cómo? Eso dice la Biblia. Y ya nuestro orden humano caído quiere entender esa verdad que es tan grande que no la resistimos. ¿Cómo vamos a meter en nuestra mente caída? Porque no se trata de que Dios entre en tu mentalidad, se trata de que tú seas habilitado para entrar en su mentalidad. Por eso tienes que renovarte cada día en el entendimiento. No para que Dios cada día sea más secular y temporal, sino para que tú cada día seas más eterno y te metas más en ese proyecto. Entonces te darás cuenta que las pruebas de la vida son tribulaciones momentáneas. Te darás cuenta que la muerte no existe, que ya Cristo la quitó del medio. Te darás cuenta que tú lo que eres un ser indestructible, que estás diseñado, preparado por el mismo Espíritu Santo. Es la mejor versión que ha conocido esta tierra, el nuevo hombre 2.0, lleno de la gloria de Dios para gobernar y reinar e implantar y expresar todo lo que Dios tiene contenido en sí mismo. Lo expresa a través de ti como cuerpo que eres de Jesucristo. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Me decía un hermano, no empieza a hablar más en esos términos, porque cuando te pone a hablar así y no para, llega un momento que es que yo me pierdo. Y yo lo que necesito es que estoy aquí seco, como un ripio, y tú me digas que allá trae agua, y ya está, me dice el hermano. Porque nosotros somos de sota, caballo y rey, ya está. Y no me ponga a jugar rentoy, porque ya entonces no aguanto. ¿Veis lo que pasa? El proceso, nuestra mente tiene que estar continuamente sometida a una renovación para identificarnos con el proceso continuo. Oye esto, si no nuestra mentalidad se acomoda al suceso. Como tú tu mente no la sometas a un proceso continuo, tú te haces al suceso. Oye esto, un suceso. Esto va a cambiar cuando Dios diga que va a cambiar. Esto va a cambiar el día que lleguemos a un culto y llegue el Espíritu Santo y haya ¡pum! Y haya un bombazo y haya sanidad de enfermos y la gloria de Dios descenderá aquí debajo del puente como descendió en el Sinaí. Eso es una mente que no quiere ser transformada, sino que está agarrada al suceso. Un día pasará algo. Si pasa. Y si no pasa, como de mí no depende, porque eso está contenido en la soberanía de Dios, pues allá Dios, con su soberanía, y a mí que me dejen a mi ritmo, dice uno. No hay nadie más habilitado para excusarse que un sevillano. Solo tengo yo visto. Mira que Adán y Eva vienen del Edén y se excusaron, ustedes lo sabéis, ¿no? Pero ese arte, como lo hemos desarrollado nosotros, no lo ha desarrollado nadie en toda la historia de la humanidad. Gloria al Señor. Estamos esperando. Bueno, y en las iglesias se mueve eso. Voy a ir a la iglesia de Menganito que me ponga la mano. Voy a ir a la iglesia de fulanito que la predicación allí. Voy a ir al otro lado porque allí es donde, y esto nosotros aquí en cierto modo medio que más o menos ya tenemos noción de eso, pero si tú te vas al circuito de hermanos en la fe religiosos que están continuamente saltando y revoloteando, y déjame escuchar, oh, este es tremendo, este predicador es terrible y este hermano es demasiado, y continuamente buscando un suceso que le pegue un empujón y lo meta en el propósito. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que sucede? Que nos acostumbramos a tener una mentalidad donde todo el peso lo dejamos en la soberanía de Dios, sin implicar nuestra responsabilidad diaria. Eso se llama
conformismo. Y dice el apóstol, no os conforméis a este siglo. El proceso, permiso, que ya voy avanzando y ya voy a acabar. El proceso, también si nuestra mente no es renovada, en el propósito nos movemos por lo que sentimos, y al no entender nada más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestras manos pueden palpar, el proceso de renovación está detenido y entramos en un formato que nos movemos por lo que vemos y por lo que sentimos, y eso es el sentir externo de la carne. A mí me han dicho muchos hermanos, es que yo no veo a Dios. Yo le tengo que decir, es que tú no tienes que verlo. Es que yo me muevo por lo que veo. Ya tiene establecido unos argumentos, unos principios en su mentalidad caída. Permíteme rectificarte, hermano. Tú te tienes que mover por lo que has creído. Es que no lo veo. Pues sigue caminando hasta que lo veas. Porque hay uno que dijo, llama y se os abrirá. ¿Hasta cuándo llamo? Hasta que se te abra. Y si no, tira abajo la puerta. Buscad y hallaréis. Pedid, dice, y se os dará. Es que como yo he pedido y no se me ha dado, pues será que esto va de otra forma, no sé, esto va así. Venía Josué y dice, mira papá, ¿cómo estoy? Ah, pues vámonos a trabajar. Y le doy la picola y empieza a picar. Le digo, métele ahí. Y cuando rebotaba para atrás la picola, dice, papá, ponte tú aquí, mijo, ponte tú aquí, dice. Ponte tú aquí. Y digo, y ahora todo es el postureo, ¿ahora qué pasa? Pero ese comportamiento como creyente lo tenemos. Yo estoy harto de pedir y yo ya no sé, seré yo, será lo que sea. Ya. Ahí sacamos un capacho de conclusiones. Pero, por lo tanto, como Dios, cuando Dios como el medio o el instrumento empieza a renovar la forma de entendimiento en nosotros, nos empieza a mostrar su proyecto y su propósito. Y oye esto, ¿sabe cuáles son los rasgos? Que tú empiezas a recibir identidad y posición. Empiezas a recibir el DNI de hijo de Dios, el DNI de ministro del Evangelio, el mover geográfico de que tú sabes dónde Dios te ha colocado dentro de un cuerpo. Porque eso es otra moda del último tiempo, donde todo el mundo va para el cielo, todo el mundo se va en el arrebatamiento, todo el mundo tiene sana doctrina, pero ninguno se congrega ni pertenece a un cuerpo, y todo el mundo es cristiano por internet. Es una mentira. Y ahí quieren desarrollar los dones y talentos que Dios le dio. Y yo veo al hermano, veo a la hermana predicando por ahí, o otros youtubers y gente que está por ahí hablando un montón de cosas que a mí me llaman la atención, pero yo no conozco de la vida de esa persona absolutamente nada. Y yo testifico de ella. Pero ese no es el diseño de Dios. Por lo tanto, la transformación no se produce por un suceso instantáneo, sino por un proceso continuo, mientras que nuestra mentalidad y nuestra forma de entender lo de Dios esté fijada en un suceso o evento inesperado. Todavía estamos como Jacob cuando venía de huerta 20 años después. Venía de casa de Labán y no fue procesado ni un ápice. Y lo que no pasó en 20 años, y era su Dios, y Dios trataba con él, y Dios lo amaba. Lo que no pasó en 20 años sucedió en una sola noche, encerrado en Peniel. ¿Sabéis una cosa? De la historia de Jacob yo sé que la sabéis, pero esto lo he dejado. Cuando Jacob le dice a ese varón, no te suelto hasta que no me bendigas,
Dice la Biblia que el varón coge a Jacob por el encaje del muslo y se lo descoyunta. Y Jacob salió aquella noche de ese lugar cojeando. Por primera vez fue desvestido de esas armas de engaño y de todas esas triquiñuelas, y empezó la dependencia de Dios. Ahí Jacob empezó a conquistar las cosas cuando Dios se las daba. Si Dios no se las daba, se quedaba sin ella. Corazón conformado a Dios. Y de hecho esa noche le dice el varón que peleó con él: ya no te llamarás más Jacob, porque Jacob significa usurpador, engañador y suplantador. O sea, tú quieres entrar en lo mío por la tapia, y aquí hay que entrar por la puerta. Dice: desde ahora te llamarás Israel. De ahí viene el nombre de esa gran nación que está ahí, aunque para muchos no es una gran nación. De ese trato que tuvo esa noche Dios con ese hombre. Y le dijo: te llamarás Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Cuántos hermanos aquí quieren andar como príncipes en la casa del rey? Herederos a la corona en la casa del rey. Porque fuera de la casa hay una forma de comportarse, y tiene que ver con la vana manera y vieja manera de vivir. Pero dentro de la casa hay otro comportamiento, porque estamos en el reino. Y hay un rey, hay un reino y hay unos príncipes, llamados a ser reyes y sacerdotes. Y ahí hay que aprender el lenguaje del reino, la vestimenta, el proceder, el señorío, el honor, la lealtad, la dedicación, la honradez y un montón de cosas que le pertenecen al reino, al traje precioso, bello y lindo de nuestro Señor Jesucristo. El religioso en la iglesia espera en el sistema a que ocurra algo, pero el carnal en la iglesia, que ese no es religioso pero es carnal, y tampoco su mente es procesada, ¿qué es lo que hace? Se va a divertirse con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que para que haya transformación en el propósito y proceso del espíritu, se sostienen a través de dos principios. El reino opera, oye esto, bajo principios. El apóstol Pablo los plantea dos principios en estos dos versículos. Principios inamovibles en la obra del espíritu, para que seamos transformados. Primero, ¿qué es lo que es? Rendición. Os ruego, hermanos míos, que dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hasta que no haya una rendición real a Él, no vamos a presentar nuestros cuerpos. Ustedes saben que un gesto de rendirse es esto. Y la gente por naturaleza en el espíritu levanta las manos. Pero eso es el plano físico. Ahora, está rendido tu corazón, que llevas peleando un montón de años con Dios y ya le has dicho de verdad: me rindo. Me rindo. Me entrego a ti. Me entrego a tu voluntad. Si no hay rendición, no hay transformación. Y ofrecer nuestra vida como una ofrenda a Dios. Y segundo principio, renunciar al sistema. No conformarme al sistema. No habrá transformación mientras que yo conforme mi carne al sistema. En el formato político, social, religioso, expresado a través de la filosofía, de las artes, de las formas, de las maneras de este sistema. Tenemos imprimido un diseño conforme al mundo, conforme a la carne, conforme a lo que traemos de esta vieja vida, ¿vale? En nuestro carácter y proceder a través de la educación y de la cultura, como yo no tenga una rendición y un inconformismo al sistema, nunca aprenderé
a comprobar y a verificar cuál es la voluntad de Dios. Y dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar, verificar cuál es la voluntad de Dios en tu vida, que es agradable y perfecta. Un montón de gente en la iglesia que todavía no conoce a ciencia cierta, te lo puede decir con un papagayo, lo mismo que el que se aprende la tabla del 6, pero con conocimiento de causa, teniendo identidad y posición, todavía no saben cuál es la voluntad de Dios en su vida. No lo saben. Y cuando le llega el primer apretón, empieza a aterrizar los dardos del enemigo y tú no sabes ni para dónde coger. Y son muchos hermanos los que no están cogiendo para la oración. Por lo tanto, la transformación está sometida al grado de entendimiento, oye esto, que yo tengo acerca del propósito de Dios, el cual Él desde antes de los siglos, que se propuso reunir en sí mismo todas las cosas, reunirlas en Cristo, las visibles y las invisibles, las que están en los cielos y las que están en la tierra, a través de las inescrutables riquezas que Dios tiene en Cristo. Concluyo con esto. Dios nos está llamando a entrar en un sistema de vida. Gracias, hermano. Nos está llamando a entrar en un sistema de vida que tiene que ver con la oración. Y eso es algo que Dios ha tratado conmigo en esta última semana bien fuerte. No que oremos. Ora a todo el mundo. Sobre todo si lo asociamos a la petición. Hasta los perdidos dicen, Dios mío, ayúdame, mira. No. Una vida de oración. Eso no tiene nada que ver con orar. Eso es otra cosa. Eso es que yo no voy a hacer nada en mi vida que no sea gestionado y filtrado a través de la oración. Para eso hace falta quietud. Hace falta que todas las revoluciones que el enemigo nos ha metido con el 5G, que estamos todos, retranquearla para atrás y entrar en una vida de quietud y dejar por un córner el móvil, la tele, el esto, lo otro, y empezar a graduar nuestra vida, una graduación, que todo sea graduado y equilibrado en la quietud de la oración. Ya vas a ver tú si Dios habla o no habla, si Dios contesta o no contesta, si Dios está o no está. Ahora tenemos hoy cristianos que, imagínate, como los hippies estos que te salen en el semáforo, que se montan en el monociclo y están haciendo 6 cosas a la vez. Son unas habilidades que han desarrollado, sí, pero la iglesia no es ese tipo de organismo. La iglesia es aquel organismo que proyecta a Cristo. Jesús dijo, yo por mí mismo nada puedo hacer, lo único que hago es lo que veo hacer al Padre. La iglesia tiene que decir, yo por mí misma nada puedo ni quiero hacer, solamente haré lo que vea hacer al esposo. Si el esposo lo aprueba y lo hace, yo también lo haré. Pero si el esposo no lo aprueba y lo hace, y yo lo hago por mi cuenta, yo no estoy siendo dirigido ni procesado por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora. Adoramos y glorificamos tu santo, lindo y precioso nombre, Rey. Queremos ser transformados en esta hora, Señor. Sabemos que tu Espíritu está en medio nuestro, Dios. Queremos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día a ti, que tú nos enseñes ese nuevo estilo de vida. Renunciamos a la forma vieja de vivir,
a todo el sistema nuevo de este mundo, renunciamos también a este siglo, Padre. Y queremos en esta hora que tu Espíritu Santo trate con nosotros, porque tú nos unjas. Saca de nosotros todo aquello que no te agrada. Queremos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Queremos exponernos a ti en esta hora, Padre. Que tú trates con nosotros a toda profundidad, Señor. Y nos hagas conscientes y responsables en esta hora, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Porque tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo tu Hijo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, salúdense los hermanos con alegría, con gozo y con virtud y potencia de lo alto. Amén.